Sección de Seguridad y Tránsito. Cuida tu audición. ¿Se imaginan pasar de escuchar esto? Han vendido todas las entradas para la representación. Bueno, la mayoría de las veces a una representación de fin de semana acude mucho público. Menos mal que hemos reservado a tiempo nuestras entradas. ¿A escuchar esto? La gente es realmente buena. Por lo menos 5 subidas de televisión. Era realmente buen teatro. ¿O de escuchar así? ¿A escuchar así? E incluso de escuchar así. A percibir los sonidos así. La exposición prolongada al ruido puede generar una pérdida auditiva. Es por eso que hoy les contaremos un poco sobre algunos elementos básicos para cuidar nuestra audición. Abordaremos los aspectos generales del sistema auditivo, los aspectos generales del ruido, la audición y su relación con la exposición al ruido, las medidas de intervención para el control del ruido y finalmente los equipos de protección auditiva. Empecemos. Como primer punto tenemos los aspectos generales del sistema auditivo. Esto nos ayudará a comprender y tener una mejor noción sobre las funciones del oído. El sistema auditivo es el que brinda a los seres humanos la capacidad de detectar, procesar e interpretar los sonidos del medio ambiente en el que éste se desarrolla. Este se va a dividir en 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Oído externo. Esta estructura se va a dividir en 2 partes principales: el pabellón auditivo o la oreja y el conducto auditivo externo o el CAE. Iniciaremos hablando del pabellón auditivo. Este está constituido por un cartílago plegado en diversos sentidos y recubierto por piel, que se sitúa en las partes laterales de la cabeza. Cabe destacar que posee un par de funciones. La primera de ellas es de protección, ya que gracias a los distintos pliegues existentes, este evita que diversos cuerpos extraños puedan ingresar al CAE. En segundo lugar, tenemos la recolección, es decir, la oreja es capaz de recoger las diversas ondas sonoras que circulan en el aire para luego hacerlas converger en el CAE. Hablando del conducto auditivo externo, tenemos que este se extiende desde la entrada en el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Está compuesto por una porción cartilaginosa y 2 porciones óseas, que también están recubiertas de piel. Más o menos la mitad de esta estructura posee diversas vellosidades. También posee las glándulas secretoras de cera y las glándulas sebáceas. Al abordar sus funciones podemos encontrar la función protectora, debido a que gracias a la dirección y a la presencia de las vellosidades evitamos que los cuerpos extraños puedan ingresar. Otra función es el control de la temperatura, de manera en que ésta mantiene la misma temperatura en ambos lados de la membrana timpánica. Otra función es que ésta funciona como un órgano resonador de las distintas frecuencias altas o agudas. Finalmente tenemos la cera, que tiene propiedades hidratantes y de protección ante hongos y bacterias que puedan causar cualquier tipo de infección.
Oído medio. Este segmento del oído es una cavidad llena de aire, ubicada en el espesor del hueso temporal, jugando un papel fundamental en aspectos como la transformación de las ondas acústicas en vibraciones mecánicas, protección del oído interno ante sonidos muy fuertes y el mantenimiento del equilibrio de las presiones de ambos lados del tímpano. Este posee 3 estructuras principales, las cuales son el tímpano, la cadena de huesecillos o cadena osicular y la trompa de Eustaquio. Primero hablaremos del tímpano. Este es la membrana que se ubica al final del conducto auditivo externo. Básicamente es la estructura que separa al oído externo del oído medio y es quien protege a este segmento de cualquier daño. Es importante destacar que las ondas sonoras que han atravesado el conducto chocan contra el tímpano, lo hacen vibrar y de este modo convertimos la onda en una vibración mecánica. Luego, la cadena de huesecillos se dice que está conformada por el hueso martillo, el hueso yunque y el hueso estribo, que son los huesos que forman parte de la transmisión del sonido en el oído y son considerados los más pequeños del cuerpo humano. Estos, a su vez, también tienen una función de transmitir la vibración mecánica por medio de una pequeña ventana que une el oído medio con el oído interno. Finalmente, tenemos la trompa de Eustaquio. Esta es la conexión que existe entre el oído medio y la garganta. Su principal función es equilibrar las diversas presiones, de tal manera de que se mantengan iguales en ambos lados del tímpano o la membrana timpánica. Cabe destacar que por lo general el mantenimiento del equilibrio se logra gracias a que en condiciones normales la trompa se abre cada vez que generamos movimientos deglutorios al tragar o al bostezar. En este punto es necesario destacar que el oído medio también tiene una gran capacidad de limitar el paso de aquella energía sonora muy intensa que pueda ser peligrosa o dañina para nuestro sistema. Esto mediante un sistema complejo de musculatura dentro del tímpano que complementa a la caja y por eso también podemos decir que contamos con un sistema de protección hacia las demás estructuras. Como último tenemos el oído interno. Este se va a dividir en cóclea y vestíbulo. La cóclea o el caracol, conocido así por la forma particular que posee como un tubo enrollado en espiral, es el órgano principal de la audición. Cabe destacar que este se divide en 2 partes, según la tonotopía, o sea que en la base de la cóclea podemos encontrar las frecuencias agudas, mientras que en la cúspide o en la punta de la cóclea podemos encontrar las frecuencias graves. Dentro de esta estructura, ubicada en la parte anterior del oído interno, podemos encontrar gran variedad de células sensoriales especializadas que nos permiten la transducción del sonido, es decir, el paso de la vibración mecánica a ser un impulso nervioso, que viajará por la vía auditivo hasta llegar al cerebro, donde finalmente será interpretada. Con respecto a la otra estructura, el vestíbulo, este está localizado en la parte posterior del oído interno y está conformada por el sáculo, utrículo y canales semicirculares, los cuales se encargarán del equilibrio, la estabilidad y la postura. Una vez visto las generalidades del sistema auditivo, podemos continuar aprendiendo un poco sobre algunos aspectos generales relacionados al ruido. Primeramente, podemos hacernos la pregunta de qué es el ruido.
El ruido se puede definir como un sonido no deseado, el cual puede producir daños fisiológicos y o psicológicos en la persona que se ve expuesta. Con respecto a los tipos de ruido, podemos decir que existen diferentes tipos, los cuales van a variar dependiendo de sus características. Primeramente, podemos hablar del ruido continuo, el cual se va a presentar cuando el nivel de presión sonora es prácticamente constante durante todo el periodo de la jornada de trabajo. Este tipo de ruido es típico de las industrias como la textil y de los talleres de herramientas automáticas, donde el nivel del ruido no va a variar significativamente durante todo el día de trabajo. A continuación, les mostraremos un ejemplo de cómo se escucha un ruido continuo. Continuando con lo que es el ruido intermitente, este se va a presentar cuando el nivel del ruido aumenta y disminuye rápidamente. Este tipo de ruido es característico en las plantas de fundición, los aserraderos, la industria metalmecánica, etc. A continuación, les presentaremos un ejemplo de cómo se escucha un ruido intermitente. Por último tenemos el ruido de impacto, el cual se va a caracterizar por una elevación brusca del ruido en un tiempo inferior a los 35 milisegundos. Algunos ejemplos de este tipo de ruido son las explosiones, las máquinas compactadoras y el disparo de un arma. A continuación mostraremos un ejemplo de cómo se escucha un ruido de impacto. ¿Sabías de que diariamente podemos exponernos al ruido? La Organización Mundial de la Salud menciona que los 85 decibeles durante un máximo de 8 horas es el nivel máximo de exposición al ruido sin riesgos, es decir, que al escuchar un sonido o ruido muy fuerte de 85 decibeles o más por un periodo largo de tiempo, se corre el riesgo de tener algún efecto adverso a este ruido. Algunas fuentes de ruido en nuestro diario vivir son las discusiones a gritos, los ruidos de motores de automóviles, sirenas de tren, sonidos de sirenas de ambulancia, policías y bomberos, las sierras mecánicas, las perforadoras de rocas, el ruido de las discotecas, el ruido de las guarderías y llantos de bebés, el escuchar música a volúmenes muy altos, ya sea con auriculares o sin ellos, las cadenas industriales textiles, los conciertos de música rock, el martillo neumático, el motor a reacción de un avión en reposo, una alarma de incendios, un taladro neumático, una remachadora, el despegue de un avión, los petardos y fuegos artificiales, entre otros. Se ha visto que los trabajadores de la sección de seguridad y tránsito de la Universidad de Costa Rica pueden estar expuestos a fuentes de ruidos peligrosas en esta sección. Las principales a las que ellos se exponen son el tráfico y transporte, este provocado por el gran flujo de vehículos a motor a los que se ven expuestos, las sirenas de ambulancia y de vehículos policiales, y por último tenemos el ruido provocado por el disparo de un arma cuando se hacen las pruebas en el polígono. Las fuentes de ruido mencionadas anteriormente a las que se exponen los trabajadores de esta sección pueden causar niveles de ruidos variables. Por ejemplo, el tráfico rodado en la ciudad ronda los 80 a 85 decibeles, el claxon de un automóvil los 90 decibeles, la motocicleta 90 decibeles, la cual puede causar riesgo de lesión auditiva si la exposición se prolonga durante 4 horas, y el sonido de la sirena de una ambulancia los 120 decibeles.
Con respecto a los niveles de ruido a los que se exponen los trabajadores cuando manipulan armas de fuego en las pruebas de polígono, hay estudios que mencionan que el nivel pico de presión sonora de armas de bajo calibre como un rifle a 0.22 está debajo de los 144 decibeles y hay hasta algunos que superan los 172 decibeles como un revólver calibre 0.357. Una vez mencionados los aspectos generales del ruido y datos importantes sobre el sistema auditivo, es importante empezar a abordar el tema de la audición y la relación que ésta tiene con la exposición a este sonido. Primeramente veremos los efectos del ruido, tanto los efectos auditivos como los efectos extraauditivos. Entonces, al hablar de los efectos auditivos que puede ocasionar la exposición al ruido, estamos abordando todas aquellas alteraciones que se pueden generar a nivel del sistema auditivo. Entre ellos podemos mencionar a los acúfenos o tinnitus, que básicamente es una sintomatología que aparece como un sonido perceptible solo para el paciente, que no es generado por ninguna vibración sonora del mundo exterior y que además es inaudible para las personas en el entorno. Cabe mencionar que en la mayoría de los casos ese es el primer síntoma que experimentan las personas que están expuestas a un ruido de intensidad muy fuerte. De igual manera tenemos la sensación de plenitud. Por lo general los pacientes suelen referir que experimentan una sensación de taponamiento, de ocupación o presión en el oído, el cual suele estar acompañado de autofonía, es decir, de la percepción de la propia voz. Y en tercer lugar está el trauma acústico, que es básicamente la pérdida auditiva generalmente dolorosa, que es causada por una lesión que fue producida por un ruido único de alta intensidad, como lo es un disparo o una granada, el cual puede ser de manera unilateral o bilateral, y que si es tratada a tiempo puede ser posible su recuperación. En cuarto lugar tenemos a la pérdida auditiva inducida por ruido, o PAIR, que básicamente es la pérdida auditiva que aparece tras la exposición prolongada a un ruido intenso, generando así un daño auditivo progresivo de tipo neurosensorial, es decir, que tiene afectado el oído interno, y de característica simétrica, es decir, que se presenta la misma pérdida auditiva en los dos oídos. Seguidamente, también se puede presentar dificultad para comprender el habla. Y es que como causa de la pérdida auditiva, se empieza a generar una dificultad o incapacidad para discriminar los diversos sonidos que se generan en el ambiente. Evidentemente, entre ellos también irán los sonidos correspondientes al lenguaje oral. Finalmente, el último efecto auditivo serían los mareos, que estos se describen como una alteración en la percepción de la orientación espacial, y los pacientes refieren que están acompañados de una sensación vaga de malestar o debilidad. Ahora, al hablar de los efectos extraauditivos, hacemos referencia a todas aquellas afectaciones a la salud del individuo que son producto de la exposición al ruido, sin incluir aquellos que afectan directamente al aparato auditivo. Dentro de las diversas alteraciones que pueden generarse a nivel sistémico, podemos mencionar las de tipo respiratorio, en las que se destaca que esta exposición a ruidos de forma prolongada puede llegar a causar un aumento significativo en los niveles del cortisol, que es la conocida hormona del estrés, produciendo de esa manera un aumento en la frecuencia respiratoria del paciente. De igual manera se encuentran las de tipo digestivo, que ante el aumento de esta hormona cortisol también se genera un aumento en la acidez gástrica e incrementa las posibilidades de esta manera de padecer úlceras en el aparato digestivo, específicamente en el intestino delgado. Con respecto a los efectos a nivel cardiovascular, se menciona que la exposición laboral al ruidos tiene de igual manera una estrecha relación con el incremento de la frecuencia cardíaca, además de que suele relacionarse la exposición a este sonido con enfermedades cardiovasculares como son el infarto agudo al miocardio, la enfermedad isquémico coronaria, entre otras. Al hablar de los efectos psicológicos y emocionales, se menciona que ante la exposición a niveles de ruido igual o superiores a 45 decibeles, los individuos pueden empezar a experimentar un estado de cansancio crónico debido a los problemas que empiezan a generarse en los periodos de sueño. Además, pueden experimentar sentimientos de irritabilidad, inestabilidad emocional
ansiedad, estrés, entre otros. Del mismo modo, se podrían manifestar efectos gestacionales, es decir, en caso de que las mujeres se encuentren en estado de embarazo, existen también una serie de riesgos que pueden presentarse ante esa exposición sonora, como lo sería un aborto o una disminución del flujo sanguíneo entre el útero materno y la placenta, situación que podría generar una hipoxia fetal, es decir, falta de oxígeno en el torrente sanguíneo del feto. De igual manera, a la hora del parto, el neonato podría presentar prematuridad o bajo peso. Con respecto a los efectos laborales, aquí se menciona que los trabajadores que están expuestos a ruidos ocupacionales presentan 3 veces más riesgos de sufrir accidentes de trabajo, así como presentar una disminución en su capacidad de concentración y rendimiento. Finalmente, el último efecto extraauditivo serían los dolores de cabeza, o en término médico, cefalea, el cual se asocia especialmente a la continua contractura muscular que sucede en la zona de la cabeza y el rostro ante esa exposición y ante el estrés que los individuos suelen experimentar. Una vez finalizado con lo anterior, es momento de abordar las consecuencias de la pérdida auditiva en la vida cotidiana, debido a que, como ya hemos estado viendo, el ruido puede ser un factor desencadenante de esta. Por ende, al abordar las consecuencias que se pueden presentar en la vida de las personas que experimentan una pérdida auditiva, es fundamental tomar en cuenta el término calidad de vida, la cual hará mención a todos aquellos aspectos generales que proporcionan bienestar al individuo como tal, por ejemplo, el estado emocional y social. De este modo, cuando hablamos de las consecuencias que se podrían presentar a nivel emocional, por ejemplo, se menciona que los pacientes son muy propensos a experimentar sentimientos de soledad, de frustración, depresión, ansiedad y vergüenza. Las condiciones antes mencionadas conducen al individuo al aislamiento, al abandono de actividades y al aumento de la dependencia de sus seres cercanos. Cabe mencionar que todas estas consecuencias están basadas en la dificultad que empieza a experimentar el individuo con pérdida auditiva en la comunicación e interacción con otras personas. De igual manera, se empieza a ver un deterioro en sus reacciones cognitivas, es decir, se muestra un poco más confundido, con menos capacidad de concentración, con serios problemas de distracción y baja autoestima. Ahora que conocemos un poco más sobre las consecuencias de la pérdida auditiva en la vida cotidiana, podemos hablar sobre la importancia de la prevención auditiva. La audición es una herramienta vital para el desarrollo de la mayoría de las actividades cotidianas, permitiendo la localización y percepción de las señales del entorno, la comunicación social y laboral, las actividades recreativas e incluso el aprendizaje. Debido a lo anterior, cualquier alteración en el sistema auditivo puede generar obstáculos en la vida diaria, por lo que la evaluación de una posible pérdida es de gran relevancia, permitiendo una intervención temprana y, por ende, minimizar las consecuencias que traería consigo esta disminución en la audición. La pérdida auditiva inducida por ruido es el único tipo de daño en la audición de carácter completamente prevenible, por lo que la comprensión de los riesgos y efectos que tiene el ruido en el ambiente laboral, así como aplicar las posibles medidas de protección, son de gran importancia para un óptimo cuidado auditivo. Tomar en cuenta las recomendaciones de los profesionales en el área de la salud con respecto al ruido puede permitir una correcta prevención no solamente de la pérdida auditiva, sino también de cualquier otro efecto adverso que traiga el ruido consigo. Del mismo modo, esto permitirá un mayor control en la salud de las personas trabajadoras y, por ende, un mayor rendimiento en las labores desempeñadas en la institución. Ahora que analizamos la importancia de la prevención auditiva, es posible continuar con las medidas de intervención para el control del ruido. El personal encargado en la institución debe establecer y mantener un programa de conservación auditiva disponible y sin ningún costo para todas aquellas personas trabajadoras que se expongan por 8 o más horas a un ruido de al menos 85 decibeles. Este programa tiene como objetivo mitigar los efectos que trae consigo el ruido en el ambiente laboral y las personas trabajadoras. Dentro de los componentes de estos planes de conservación se encuentran los controles administrativos e ingenieriles,
los cuales son políticas diseñadas para disminuir el ruido, limitando el tiempo que los trabajadores se exponen al mismo, así como la modificación de equipos o entornos donde se elabora, como por ejemplo la colocación de silenciadores en las motocicletas. Por otra parte, se encuentran las pruebas audiométricas, el equipo de protección auditiva y los programas de entrenamiento. Ahora bien, se estarán preguntando qué es una prueba audiométrica. Lo analizaremos a continuación. La audiometría es una prueba funcional que permite evaluar la audición de una persona a través de diversos sonidos de distintas frecuencias. Se realiza por medio de un audiómetro, es decir, el equipo que permitirá emitir los sonidos. Esta prueba debe realizarse en un ambiente controlado, sin ruidos que generen ningún tipo de interferencia, por lo que se recomienda realizarla en cabinas sonoamortiguadas, es decir, donde el ruido no entre. El resultado obtenido en la prueba se anota en un audiograma, lo cual permite determinar cuál es el umbral de audición, es decir, el sonido más bajo que se puede percibir. Gracias a este resultado será posible distinguir si existe o no una pérdida auditiva. En el caso de las pérdidas auditivas inducidas por el ruido, suelen pasar de forma desapercibida, avanzando de forma gradual y sin dolor, y pueden ser notorias hasta percibir un cambio muy grande en la audición. Es por eso que en el ámbito laboral existen diferentes tipos de audiometrías, las cuales serán abordadas a continuación. Tipos de audiometrías en el ámbito laboral. Audiometría de base. Es la primera prueba que se realiza para determinar el umbral auditivo de las personas trabajadoras que se exponen a altos niveles de ruido. Esta tendrá como objetivo, como su nombre lo dice, ser una base para lograr comparar de forma adecuada los resultados con otras pruebas posteriores y de esta forma determinar si existe o no un cambio debido a la exposición al ruido en el trabajo. Se debe realizar dentro de los primeros 6 meses tras iniciar la exposición al ruido. Audiometría de seguimiento. Se realiza en un periodo no mayor a un año tras la primera audiometría. Los resultados obtenidos se comparan con los de la audiometría de base y se determina si existe o no un cambio en la audición. En caso de existir dicho cambio, será necesaria una evaluación posterior y la realización de otra audiometría 30 días después. Audiometría de confirmación. Es una prueba realizada 30 días después de encontrar resultados alterados en audiometrías anteriores. Una vez que se determine que sí existe un cambio en los umbrales de la persona trabajadora, es necesario que el personal encargado tome en cuenta todas las consideraciones y medidas para lograr la protección adecuada y así evitar cualquier otra disminución auditiva debido a la exposición al ruido. Algunas de estas medidas son la explicación de los efectos de la pérdida auditiva, la adaptación de protectores auditivos, el entrenamiento sobre el uso de protectores auditivos, e incluso la reasignación de la persona trabajadora a otra área laboral. Audiometría de egreso. Esta prueba permite evaluar si existe o no algún tipo de pérdida auditiva en la persona trabajadora en comparación al momento en que inició sus labores en la institución o empresa. Se realiza a todas aquellas personas trabajadoras que dejarán de laborar para el lugar o tendrán un cambio en el puesto que desempeñan. Además de conocer las medidas de intervención para el control del ruido, es importante hablar acerca del equipo de protección auditiva. Estos son elementos de protección personal cuyas propiedades de atenuación sonora tienen como objetivo prevenir los efectos perjudiciales en el órgano de la audición. Estos se clasifican en orejeras, tapones y protectores auditivos especiales. Respecto al uso adecuado del equipo de protección auditiva, los trabajadores deben hacer uso de los protectores auditivos mientras se encuentren expuestos al ruido en sus jornadas laborales. Además, es responsabilidad del empleador el brindar la capacitación necesaria en el uso correcto del equipo de protección. Aspectos como la comodidad, la atenuación sonora y las capacitaciones de forma constante deben ser suficientes para garantizar un adecuado uso del protector auditivo, siempre tomando en cuenta las indicaciones del fabricante respecto al cuidado y mantenimiento del equipo. Por otra parte, es importante que se identifiquen las zonas ruidosas y que no se permita el acceso a estas sin la protección necesaria, por lo que los trabajadores deben de ser capacitados en los efectos del ruido sobre su salud, las medidas de control del ruido que se han implementado y en el uso correcto del protector auditivo.
Como se mencionó anteriormente, los tipos de equipos de protección auditivo se dividen en tres: protectores auditivos de orejeras, protectores auditivos de inserción y protectores auditivos especiales. Respecto a los protectores auditivos de orejeras, estas contienen almohadillas blandas rellenas de materiales aislantes de ruido, que cubren la oreja de los trabajadores y se adecúan a la cabeza. De acuerdo a la forma en que se acoplan las orejeras, se clasifican en orejeras con arnés y orejeras acoplables a un casco de protección. En estos protectores auditivos, comúnmente el arnés se ubica sobre la cabeza, pero en algunos se puede ubicar detrás de la nuca o bajo la barbilla. Además, por sus dimensiones, puede ser de una talla o cubrir varias de estas. En cuanto a las orejeras acoplables a casco de protección, son aquellos protectores auditivos que se componen de un casco de protección, de brazos de soporte y de copas. El brazo de soporte realiza la función equivalente al arnés en las orejeras. Solo se podrá usar la combinación de orejeras y cascos de protección que se indique en el folleto informativo. En cuanto a los protectores auditivos de inserción, estos son protectores auditivos que se insertan en el conducto auditivo o en la cavidad de la oreja, bloqueando la transmisión del sonido por vía aérea. Son conocidos como tapones y a veces vienen provistos de un cordón interconector o de un arnés. Estos se pueden clasificar según su vida útil como desechables y reutilizables, siendo los desechables creados para un solo uso y los reutilizables se pueden utilizar más de una vez. Para que se consideren reutilizables debe venir indicado en el folleto informativo y además debe incluir un envase adecuado para conservarlo e indicaciones de mantención y limpieza. De acuerdo a su adaptabilidad, se clasifican en 4 tipos: tapones moldeables por el usuario, tapones premoldeados, tapones personalizados, tapones unidos por un arnés. En cuanto a los tapones moldeables por el usuario, estos se comprimen con los dedos por lo que reducen su diámetro para ser insertados. Ya dentro del conducto se expanden y amoldan adecuadamente. En cuanto a los tapones premoldeados, estos están compuestos por 1, 2 o 3 cuñas o rebordes que ayudan a sellar el conducto auditivo. Estos no requieren manipulación antes de colocarse. Estos tapones deben indicar en el folleto informativo el rango de diámetros de conductos auditivos con que se puede utilizar. En cuanto a los tapones personalizados, estos están hechos a la medida del usuario. Se realizan a partir de un molde obtenido del conducto de cada persona y son reutilizables. Por último, los tapones unidos por un arnés son tapones desechables o reutilizables unidos entre sí por un arnés. Se introducen en el conducto o bien se colocan a la entrada del mismo. Por último tenemos los protectores auditivos especiales. Estos son utilizados cuando se presentan casos como dificultad para entender un diálogo, no escuchar señales de peligro o la imposibilidad de escuchar cualquier otro sonido o señal necesarios para la actividad laboral. Se pueden destacar 3 tipos importantes, que son los protectores auditivos activos, las orejeras con sistemas de comunicación y los cascos antirruido. Respecto al mantenimiento y cuidado del protector auditivo, es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante. Además, se deben almacenar en un ambiente adecuado, donde no se alteren sus características estructurales. Esto debe estar indicado en el folleto informativo. Algunas recomendaciones para la mantención y almacenamiento de los protectores auditivos son los siguientes. Tapones reutilizables. Estos se deben lavar al menos una vez a la semana para remover el cerumen acumulado. Se puede usar agua tibia y jabón neutro para lavarlos o seguir las recomendaciones del fabricante. No se deben utilizar solventes ácidos o alcohol. Se deben almacenar en un estuche o caja de tamaño apropiado después de que hayan sido lavados y secados. No se debe utilizar el mismo tapón en más de una persona. En cuanto a las orejeras, las copas y el arnés se deben limpiar con un paño húmedo. Las emisiones de ozono y algunas operaciones con soldadura pueden causar daños y endurecimientos al revestimiento de espuma. Las almohadillas se deben verificar periódicamente en cuanto a alteración del sello y la mantención del contacto entre la almohadilla y la cabeza. El arnés se debe ajustar o reemplazar cuando se requiera mantener una adecuada tensión cuando los protectores lo permitan. Además, se deben guardar de forma que cuelguen por el arnés en un ambiente bien ventilado.
En cuanto a las orejeras acoplables a un casco de protección, no se deben guardar con las copas presionando contra el casco. Además, la mantención y limpieza de las copas y almohadillas se pueden efectuar siguiendo las mismas recomendaciones que para las orejeras. ¿Cuándo se deben sustituir los equipos de protección auditiva? Los protectores auditivos se deben reemplazar cuando presenten deterioros producto de golpes, caídas, envejecimiento o mala utilización. Se deben reemplazar o reparar todas las partes afectadas en la medida que sea factible. En el caso que se requiera un cambio de equipo por uno nuevo, se debe garantizar que se mantengan las especificaciones técnicas del protector sustituido. Para finalizar, te traemos algunas recomendaciones finales. En el caso de percibir algún tipo de disminución en la audición, es fundamental acercarse a un profesional en salud para su valoración. Si considera que la exposición al ruido en las labores que desempeña podría estar desencadenando efectos adversos, no dude en contactar al personal encargado y comentarles la situación. El equipo de protección auditiva es el mejor aliado contra la pérdida auditiva inducida por ruido. Utilizarlo de forma adecuada es nuestro deber. Es importante recordar que la Universidad de Costa Rica, por medio de la Escuela de Tecnologías en Salud, cuenta con el equipo y el personal necesario para realizar valoraciones auditivas a los y a los funcionarios de la institución. No duden en solicitar una evaluación. Y recuerda, la salud auditiva importa.